Hola, Jaime. Hola, José, me da gusto empezar esta plática ya que escuché que hay muchas noticias o noticias relevantes. Mira, es en estos momentos cuando no solo quiero resaltar la noticia, sino resaltar lo ilógico y la sorpresa de lo que está pasando en el mapa político en Israel. Y es que si algo me sucede siempre en Israel es que vienen las cosas por donde uno menos se las imagina. Y te quiero platicar algo muy raro y muy sorprendente que acaba de pasar hace unos minutos, acaban de dar la noticia. Y es que O sea, ahora sí fue estamos muy inmediato. cerca de que se caiga el gobierno en Israel, pero no es lo relevante eso como tal, sino el hecho de cómo se está dando. Y para que me entiendas, te voy a platicar para que la gente entienda, y es que la coalición que gobierna hoy en día el Estado de Israel está formada de 8 partidos. Hay partidos, por ejemplo, el del primer ministro, que es un partido de derecha, en el que él claramente ha dicho que está en contra de la solución de 2 estados, por ejemplo, y no ha tenido ni siquiera acercamiento con la Autoridad Nacional Palestina de manera personal. Y en el otro extremo tenemos un partido de izquierda que se llama Meretz, de extrema izquierda. Es un partido que está formado no solo por judíos, sino también por árabes, y están todos juntos en este gobierno. Y tomar en cuenta que este gobierno no se hubiera llevado a cabo, no se hubiera formado, si es que no hubiera estado del otro lado un personaje llamado Benjamin Netanyahu, que estos 8 partidos se lograron unir para sacar a Netanyahu. Y en su unión lograron juntar al número mágico de 61. 61 que formaron una coalición. Entonces, este gobierno de inicio está formado de manera ilógica, hablando de las cosas ilógicas que salen en Israel, y vamos a lo nuevo ilógico. ¿Queda claro la introducción, Jaime? Totalmente, y sí me parece que es una situación completamente extraordinaria y diferente a lo que se ha dado siempre. Y bueno, se sabía que algo diferente tendría que pasar por cómo se dio, ¿no? Y mira, ya hace varias semanas, una de las diputadas del partido del primer ministro de Bennett decidió salirse de la coalición. La razón al final, en su carta de renuncia, ella dice que es porque el gobierno actual estaba golpeando los intereses judíos del Estado de Israel. Pueden ver un video que tenemos por ahí. Si se cae el gobierno por el Hametz, ella se salió del gobierno, la Knesset, el Parlamento israelí, estaba en receso y se enojó porque uno de los miembros de la coalición, curiosamente del partido de Meretz, que vamos a hablar ahorita de ese partido, quien es el secretario de Salud de Israel, el ministro de Salud, declaró en su momento que iba a permitir que se vendiera Hametz en Pesach o que se entrara con Hametz en Pesach en los hospitales. Se Es el sale video que ella. hicimos de Todo por el Hametz, Eso, ¿no? hicimos un video, invitamos a que lo vean. Se sale ella y quedamos en un empate técnico, 60 contra 60. La Knesset estaba en receso y hasta la semana pasada la Knesset regresa. Cuando la Knesset regresa no existe manera de tirarla, porque aunque son 60-60, necesitas una mayoría para tirar el gobierno. Entonces, la oposición no ha logrado tirar el gobierno. Estaban buscando maneras de tirar el gobierno. Y ahora sí vamos con la noticia de hoy. Hace unos minutos viene una de las diputadas que es del partido de Meretz árabe, y manda su renuncia a la Knesset. No estaba enterado ni Yair Lapid, que es el ministro de Relaciones Exteriores, ni Naftali Bennett de lo que esta mujer estaba tramando, y decide renunciar. No solo que decide renunciar, es un shock, porque ya hace unos meses esta mujer había puesto en problemas a la coalición. ¿Y sabes lo que le ofrecieron para que ya no ponga en problemas la coalición, Jimmy? Le ¿Qué habían le ofrecieron? ofrecido ser la cónsul general de Israel en China. Imagínate tú una mujer árabe de cónsul de Israel en China. De acuerdo a la ley es posible y esto estaba avanzando, pero no se estaba dando. ¿Y sabes por qué no se estaba dando ese ¿Por qué no se nombramiento? daba? Porque esta mujer está en contra de cantar el himno de Israel, donde se menciona la palabra judío. Para que veas el Es que de nivel de... entrada, Entonces estaban buscando lograr acomodarla como cónsul de Israel en China, no se estaba dando y esta mujer decide presentar su renuncia hace unos minutos. Cuando presenta su renuncia, lógicamente, ya no tiene ni siquiera el empate técnico en la coalición
y la oposición está por pasar una ley, dicen el miércoles, esto está muy nuevo, dicen pasar una ley el miércoles para que la Knesset se disuelva y entonces Israel se vaya a elecciones nuevas. Ahora, ve la sorpresa adicional. Todo mundo sabía que si Israel se iba a elecciones por culpa del partido de Bennett, del primer ministro, quien pasaría a ser primer ministro interino sería Yair Lapid. Pero ahorita ya no sería culpa del primer ministro, sería culpa del partido Meretz de izquierda. Entonces el que se mantendría como primer ministro es Naftali Bennett, primer ministro interino, y Yair Lapid vería, ahora sí muy lejos, sus sueños de convertirse en primer ministro, incluso interino. Entonces no está lógico. Por un lado, ¿quiénes serían las dos mujeres que tiran esta coalición? Una sí, de la derecha, porque está enojada en cómo este gobierno se relaciona con los valores judíos, y una de extrema izquierda, porque está enojada de cómo este gobierno se relaciona con los valores judíos. Otra vez, esta mujer que está renunciando ahorita está enojada, dice, por los últimos sucesos de que Israel, por ejemplo, de la muerte de esta periodista de Al Jazeera o de los últimos sucesos en el Monte del Templo. Entonces, pues tenemos los dos extremos y como yo siempre digo, es increíble cómo los dos extremos que pueden ni siquiera saludarse son los que en conjunto puede ser que traigan de nuevo a Netanyahu a ser primer ministro de Israel. Pero eso está por verse, falta muchísimo. A mí me parece extraordinario y de una manera, déjale inesperado. Entendemos que por una cuestión de principios y valores es que la derecha digamos, hace que esto se vaya a disolver. Y por el lado de la izquierda, aunque es una situación, digamos, completamente ajena a la situación, vamos a llamarle, inclusive de principios y valores, son los valores mismos lo que hacen que se caigan. Me refiero a que justamente esta persona que iba a representar el Estado judío en China, que no está dispuesta a cantar el himno, es esta que por otro tipo de intereses decide salirse y lo que se termina cuidando es la esencia del Estado judío, en donde sí es una democracia, cualquiera puede ser primer ministro, pero quiere decir, dentro de lo que es esta definición de Estado judío, que al menos hoy es la que hay. Le diste al clavo y lo increíble es que hay gente de Meretz que le está diciendo a ella, acuérdate tú, por tus valores, puede ser que tú hagas que la derecha regrese al Estado de Israel. Entonces, esas son las realidades que se viven en Israel. Jimmy, es un honor platicar contigo. Invitamos a la gente que nos está escuchando ahorita, que están recibiendo ahorita esta noticia, que nos sigan y los estaremos actualizando de esta manera en las cosas interesantes que suceden en Israel. Muchísimas gracias. Por favor, suscríbanse a nuestro canal. Yo te agradezco mucho que ni siquiera te hayas dado la oportunidad de ir a hacer el clásico paseo que hacemos contigo, sino que tuviste la iniciativa de vamos a hacerlo ahorita porque es algo que nuestro público, la gente que nos sigue, merece saber de manera inmediata. Y pues coincido que suscríbanse y para que este tipo de noticias las sigamos dando y podamos enriquecernos, coméntenos, es importante para nosotros. Nos vemos.